Ya no se suelen encontrar plumas como esta, con este sistema de carga. Bienvenidos a Iguanasel otro día más. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre las plumas Twisby. Estas son las plumas que se caracterizan por tener el barril transparente, por ser las plumas Demonstrator de mejor calidad al mejor precio. Vamos a ir presentando una a una 3 modelos distintos y esperemos que os guste. Os presento la Twisby Eco. Entre las Twisby de esta podemos destacar sobre todo que tiene un capuchón hexagonal, por lo que si lo pones en una superficie se queda fijado. También tiene el clip en caso de que no, y su sistema de carga es de pistón. Tiene una capacidad de carga de 1,76 mililitros, lo que es una capacidad muy grande para ser una pluma de viaje. Y es una de las favoritas, sobre todo también porque puedes combinarla de diferentes colores. En segundo lugar tenemos la Twisby Diamond. Es una de las favoritas de todos los amantes de la marca. Esta que tenemos aquí es una 580 ALR. La 580 normal está hecha de plástico, todos sus componentes. La AL está hecha de aluminio. Tanto el capuchón como el pistón como el anillo de abajo están hechos de aluminio. Y la ALR, que es en particular esta, tiene aquí una pequeña textura que se agradece a la hora de escribir con ella. El plumín está hecho de acero inoxidable, como todos los plumines de la marca, y su capacidad es de casi 2 mililitros. La última pieza que os vamos a presentar es la Twisby Vacuum, que se caracteriza sobre todo por su sistema de carga al vacío. Ya no se suelen encontrar plumas como esta, con este sistema de carga. También nos podemos fijar en que su plumín es de los más grandes de toda la marca Twisby, que es del tamaño número 6. Tiene de tamaños desde el extra fino hasta el stub. Tiene muchas ediciones especiales este modelo, y este, por ejemplo, es color iris, ¿vale? Que está imitando unos colores desde lo que es el amarillo de la punta hasta el rosa. Lo puedes ver en el plumín y en el clip. O sea, es preciosa, preciosa, preciosa. No te la puedes perder y combinar con los diferentes colores. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. No os olvidéis contarnos cuál es vuestra Twisby favorita en comentarios, y si os ha gustado el vídeo, darle a suscribir y darle a like, y nos vemos la siguiente vez.